días, buenos días. ¿Se escucha con normalidad? Comenten, por favor. ¿Qué tal, Génesis? Buenos días. Buenos días, Camila. ¿Se escucha? Excelente. Excelente, excelente, chicos. Ya está. Bueno, hay un error, debe decir semana 5, ¿cierto? Vamos a corregirlo porque si no después, la vida. Ahí es. Bueno, chicos, hasta esta semana viene su examen, ¿cierto? ¿O me equivoco? Cierto. Así que a darle duro esta semana. Tema muy importante también, ¿no? Tema de cinemática, no, es dinámica, ¿no? Tema de dinámica, muy importante, chicos, o sea, fundamental para la preparación preuniversitaria en la parte de mecánica, ¿no? La primera parte de tu preparación. Fundamental. ¿Listo? Así que comencemos, chicos, con lo que estamos. Semana 5, tema del día de hoy, dinámica. Vamos a ver la dinámica aplicada al movimiento rectilíneo y la dinámica aplicada al movimiento circular, conocida también como dinámica circular. Conceptos básicos. Primero necesito saber qué es un sistema. Información muy importante a la hora de analizar bueno, aplicar lo que nosotros vamos a ver a continuación. Mira. Sistema. Es cualquier objeto que deseamos estudiar. Todo lo que rodea al sistema se le llama entorno o medio ambiente. Ejemplo, sea el sistema de un líquido contenido en un recipiente. Ahí está. Mira, el ejemplo sea un líquido contenido en un recipiente. Este es mi sistema. Esto es un vaso abierto, ¿no? El vaso abierto es mi sistema. Sistema abierto. ¿Está? ¿Por qué un sistema abierto? Porque está en contacto o está interactuando con el medio ambiente a través del aire, ¿cierto? A través del aire está interactuando. Ahora tenemos un sistema cerrado. Ya deja de interactuar de forma directa con el aire. El agua y el aire deja de interactuar de manera directa. Sistema abierto sigue siendo, porque todavía está en contacto con el aire a través del recipiente. Esto recuerda que en mi sistema es el líquido contenido en un recipiente. Entonces, es el líquido contenido en un recipiente. Pero ahora tenemos un termo, sistema aislado. Sistema aislado. Listo, alguno podrá decir, no, profesor, pero a ver, si el líquido es nuestro sistema, ¿por qué en el segundo caso sigue siendo abierto? ¿Por qué sigue habiendo interacción entre el líquido y el medio ambiente? A ver, ¿quién me menciona eso o el por qué? ¿Por qué todavía sigue existiendo interacción entre el líquido y el medio ambiente? Si ya está cerrado el vasito. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Tiene un punto de vista? En el primer caso, el agua, el líquido, está en contacto con el medio ambiente, es decir, contacto. Hay una interacción directa, interacción directa. En cambio, en el segundo caso, no hay una interacción directa, no hay contacto entre el líquido y el medio ambiente, en este caso el aire. Profesor, ¿por qué? Porque estamos cerrando el vaso. Sí, pero recordemos que no solamente es la única interacción que puede haber entre el líquido y el medio ambiente, esto mediante el contacto, sino también puede ser mediante la temperatura, el calor transferido, ¿cierto? Que nosotros también vamos a ver más adelante en el tema de calorimetría. También puede haber ahí. Entonces, para poder restringir todas las interacciones que puede haber entre el líquido y el medio ambiente, tenemos un sistema aislado, que podría ser un termo. En un termo no se genera ya interacción con el medio ambiente. Por ese motivo, el contenido de ese termo, que puede ser líquido, puede ser algo sólido, ¿listo? No cambia su temperatura. ¿Listo? No cambia su temperatura, es decir, mantiene aislado a ese contenido, ¿no? Aísla ese contenido.
Entonces ahí tenemos un sistema abierto y un sistema aislado. Ya. Otro concepto básico. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí, ¿no? Listo. Ya se puede ver con la pantalla y la cámara, ¿cierto, chicos? Sí, creo que sí, ya cargo todo. Sí. Este concepto, la fuerza, chicos. ¿Qué es la fuerza? Es una influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. Excelente, Jennifer, gracias. Esto, influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? En el tema de dinámica. La dinámica lo que hace es estudiar el movimiento de un cuerpo a partir de las causas que lo generan. Y tú sabes que la causa principal de todo movimiento es una fuerza. Entonces, la causa principal de todo movimiento es una fuerza. Se llaman fuerzas externas a las influencias que ejerce el entorno sobre el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos fuerzas externas y nuestro sistema es un camión. A ver, vamos a ver, analizar esta situación. Si nuestro sistema es un camión, vamos a analizar varias fuerzas que están graficadas esto, entre el camión y el entorno, pues, ¿no? Primero es el peso, segundo la tensión, tercero la fuerza normal y cuarto la otra fuerza normal. Todas estas cuatro fuerzas son fuerzas externas, pero según el problema me dicen que son fuerzas externas cuando hay influencia con el entorno. A ver, la tensión sí lo entiendo. Bueno, la tensión se genera por el contacto o por la influencia de de la cuerda, ¿cierto? Tensión, cuerda, claro. Las fuerzas normales, uno y 2, se generan por influencias del contacto con la superficie. Pues ahí se entiende porque son externas. Pero dime, el peso, ¿cómo se ha generado? ¿Cuál es la influencia del peso con el entorno? A ver, ¿mediante quién se está influenciando o mientras quién se está generando ese peso? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿El peso cómo se ha generado? Recordemos que se está considerando que el peso es una fuerza externa, entonces necesitamos saber con quién se ha generado esa influencia, ¿cierto? Entonces, para que lo tengas más claro, igual se va a profundizar más adelante en el tema de gravitación universal. El peso es una fuerza externa porque se genera por la influencia o la interacción con el planeta Tierra. El peso, también conocido como fuerza de gravedad, conocida también como fuerza de gravitación universal, se genera entre la interacción del cuerpo, en este caso el camión, y el planeta Tierra. Por eso a estas cuatro fuerzas se les conoce como fuerzas externas. Fuerzas externas. Y también tenemos las fuerzas internas, las cuales se generan por interacción entre los elementos del sistema. Ah, ya, ya no con el entorno, sino con el mismo sistema. Por ejemplo, acá tenemos las fuerzas internas, que son fuerzas eléctricas entre el electrón y el protón. Profesor, ¿por qué estas dos fuerzas son internas?
Porque para nosotros, nuestro sistema, ¿quién sería? El átomo de hidrógeno. Si el átomo de hidrógeno es nuestro sistema, entonces todo lo que está dentro de este sistema se llaman elementos del sistema. Y cuando hay una fuerza entre elementos, son fuerzas internas. ¿Listo? Entonces la fuerza de interacción entre el electrón y el protón, que es una fuerza eléctrica, se llaman fuerzas internas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro sistema ya no es el átomo de hidrógeno? Ya no es el átomo de hidrógeno, sino nuestro sistema viene a ser el protón. Dime, viene a ser el protón. Si el protón es nuestro sistema, esa fuerza eléctrica, esa fuerza de interacción con el electrón, es una fuerza, sigue siendo una fuerza interna o ya no es una fuerza interna. Ahora se convierte en una fuerza externa. ¿Qué dices tú? A esa fuerza eléctrica entre el electrón y el protón, ¿cómo se le llamará? ¿Interna o externa? A ver, coménteme, chicos, coménteme. ¿Qué crees tú? A ver, leo sus Interna. chicos. ¿Será fuerza interna o fuerza externa? A ver, no se espera, no se preocupe. Analicen, analicen. Alexa dice interna, dice. Recordemos que se genera interna cuando son parte del sistema, son elementos del sistema. Si yo cambio mi sistema y ya no es el átomo de hidrógeno, sino el protón es mi sistema. Y si el protón es mi sistema, el electrón será mi sistema, ya no, no. El electrón es el entorno. Entonces la interacción entre el electrón y el protón deja de ser una fuerza interna y se convierte en una fuerza externa. Entonces te das cuenta cómo el concepto de fuerza interna y externa puede cambiar en base al sistema. Entonces, por eso es muy importante en un problema definir claramente cuál es el sistema que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? En base al sistema, las fuerzas se llamarán internas o externas. Ahora te estarás preguntando, profe, ¿por qué es importante eso? Porque si para nosotros el electrón y el protón es un sistema, esas fuerzas internas se eliminan, no se consideran. A la hora de analizar un sistema, solamente se consideran fuerzas externas, solamente. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Inercia. Propiedad de los objetos materiales que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Creo que lo mencionamos en la primera. Ah, no, todavía no lo hemos mencionado. No, no hemos mencionado. Un poco lo hemos mencionado en algunos problemas de cinemática, pero no tan a profundidad, ¿no? Justo lo mencioné para poder darle hincapié a que lo vamos a ver más adelante. Propiedad de los objetos materiales que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. Todos los cuerpos materiales se resisten a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, inercia de reposo. Imaginemos que tenemos un camión, el cual nosotros queremos jalar y mover. El camión está en reposo. Pero como el camión tiene mucha masa, es muy grande, mucha materia, mucha masa tiene, entonces es más complicado tratar de moverlo. ¿Sí? Por eso se necesitan muchas personas para intentar mover un camión. Entonces a eso se le conoce como inercia de reposo, ¿no? Es más complicado mover al cuerpo o generar movimiento sobre este camión porque tiene mucha masa. Y el otro caso sería la inercia de movimiento, ¿no? Acá tenemos un jovencito que está con su bicicleta, está avanzando a gran rapidez o a gran velocidad con su bicicleta. Y en un momento, repentinamente, aparece un gato, un perro, un animal, una mascota. Entonces, como el niño no quiere atropellarlo, no quiere aplastarlo, no quiere hacerle daño, frena.
frena repentinamente, frena bruscamente, ¿no? Como frena, la bicicleta se queda parada, pero su cuerpo del niño sale disparado hacia adelante. ¿Y por qué, profesor? Porque antes de ocurrir esto, la bicicleta y el niño se estaban moviendo con la misma rapidez y en la misma dirección, obviamente, ¿no? Entonces, a la hora de frenar, el niño frena la bicicleta, más no su cuerpo. Y debido a la inercia, su cuerpo trata de seguir en movimiento. Debido a la inercia de movimiento, el joven trata de seguir hacia adelante, mantener la misma rapidez. Obviamente, después de caer, se detiene. Bueno, se detiene. ¿Listo? Entonces la inercia es la oposición a cambiar su estado de reposo o tal vez de movimiento. ¿Se ve algo? Ahí sí, sí, sí. Ahí está, mira, un ejemplo de inercia de movimiento, ¿no? Ahí está, un auto cuando se genera un choque entre un auto y otro, o un muro o un poste, el conductor sale disparado, ¿no? Por eso se recomienda, ¿qué cosa? Se recomienda colocarse su cinturón de seguridad. ¿Listo? Para poder contrarrestar la inercia de movimiento. Ahí está la recomendación. Otro concepto básico viene a ser la masa. Masa, cantidad escalar que indica la medida de la inercia de un objeto material. Experimentalmente, la masa de un cuerpo se mide con una balanza. No, mira, la masa está relacionada con la inercia, ¿no? A mayor masa, mayor inercia, como dice por acá, ¿no? Entonces, la masa representa la cantidad de la inercia. A mayor masa, mayor cantidad de inercia. Esto la masa se mide con una balanza de doble platilla, ¿no? Es lo cotidiano, experimentalmente se hace eso, ¿no? Experimentalmente se hace eso. Ahora, te estarás preguntando, mira, ¿por qué se usa la balanza para medir la masa y por qué no usamos una balanza electrónica, por eso es lo más sofisticado y todas esas cosas? El problema de las balanzas electrónicas es que necesitan estar calibradas. Y en un laboratorio, por ejemplo, si yo quiero tener una medida de la masa muy, pero muy exacta, esto con una balanza electrónica no será posible, porque siempre hay un error, un margen de error. Un margen de error. En cambio, en una balanza de doble platillo, así para comparación, es lo más cercano si es que tenemos un buen instrumento. Es lo más cercano. ¿Se necesita calibración? Sí, obviamente, pero la calibración es visible, se podría decir, ¿no? Tú puedes calibrar poniendo pesas. En cambio, en algo electrónico, necesitas hacer una calibración un poquito más exhaustiva, pues, ¿no? Un poco más elaborada. Así que experimentalmente, normalmente en los laboratorios se usa la balanza de doble platillo para encontrar una masa un poco más exacta. ¿Listo? Ahora, si usamos una balanza electrónica, tampoco es malo, ¿no? Tampoco es que no se pueda hacer nada, sí se puede hacer algo. ¿Listo? Siempre y cuando tengas en consideración que hay un margen de error en la medida. Mínimo, pequeño, pero al aire. Otro concepto básico es el peso. Es el peso, fuerza debida a la acción de la gravedad con la que la Tierra atrae a los cuerpos. ¿Listo? El peso, como mencionamos hace un momento, es la interacción entre el cuerpo que estamos analizando y el planeta Tierra. ¿Listo? Entre el cuerpo y el planeta Tierra. ¿Listo? También conocido como fuerza de gravitación universal o fuerza de gravedad. Se mide con una balanza de resortes o dinamómetro. Entonces, hay una forma de medir el peso. Lo podemos hacer a través de un dinamómetro. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el peso? El peso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Cabe recalcar que nosotros vamos a usar la aceleración de la gravedad muy cerca a la superficie de la Tierra. Es decir, con las mismas, se podría decir, consideraciones con el movimiento parabólico de caída libre o movimiento vertical de caída libre, ¿no? Muy cercano a la Tierra. Muy cercano a la Tierra, donde la aceleración de la gravedad se mantenga constante. Bueno, donde la aceleración de la gravedad se mantenga constante. ¿Listo? Ahí está el peso. El peso es una fuerza que se calcula a través de la masa y la aceleración de la gravedad.
Ahí está. Y ese es un dinamómetro. Antes, antes tú habías visto un dinamómetro. ¿Conoces lo que es un dinamómetro? A ver, coméntame, chicos. ¿En algún momento han visto un dinamómetro? Hace mucho tiempo en los mercados se usaban los dinamómetros para poder medir las cosas que se vendían, para pesar las cosas, ¿no? Como su nombre lo dice. Actualmente en la gran mayoría de mercados no se usa, pero si tú te vas a provincia, en provincia hay lugares donde todavía se usa el dinamómetro, porque es un instrumento o es una balanza básicamente portátil, pues, ¿no? No ocupa mucho espacio, mira el tamaño, parece un termómetro o un ganchito nada más. Ese era un dinamómetro. Internamente, ¿qué es lo que había? Un resorte. Internamente había un resorte. Esto y mediante las fuerzas elásticas que vamos a ver y todas esas cosas, se generaba una lectura. Esa lectura representaba el peso. Bueno, lo cual es traducido al final en la masa, pues, ¿no? Masa de la bolsita que tú colocas en la parte inferior. ¿Cómo estaría la manzanita ahí, pues, no? Interesante. Bueno, por ejemplo, en la universidad se usa bastante el dinamómetro. En la universidad hay bastantes experiencias con dinamómetro. Ya me imagino más adelante lo notarás. Ya teniendo claros los conceptos básicos, los conceptos previos, vamos a enfocarnos de forma directa en las leyes de Newton, ¿no? Obviamente al estudiar nosotros la inercia, el peso, la masa del cuerpo, la finalidad es que tengamos más claro las tres leyes de Newton. Recordemos que Newton hizo su estudio del movimiento a partir de la caída de una manzana, ¿no? Como se dice en la historia, ¿no? Y las consecuencias de todo ese estudio, o lo que se generó a partir de todo ese estudio, es las tres leyes de Newton que el día de hoy vamos a ver. Primera ley de Newton. Principio de inercia. El principio de la inercia. Dice lo siguiente. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. A ver, entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a nula, es nula, entonces hay dos posibilidades, chicos. Hay dos situaciones, dos posibilidades. Primera posibilidad es que el cuerpo esté en reposo. Ah, si la fuerza resultante es nula, la fuerza resultante es nula, entonces el cuerpo está en reposo, es decir, no se mueve. Si yo digo que no se mueve, su velocidad, ¿cuánto debe ser? Si digo que no se mueve, su velocidad debe ser cero, ¿cierto? Su velocidad debe ser cero. ¿Está? Pero no es la única posibilidad, chicos. La otra posibilidad es que el cuerpo se mueva, pero con velocidad constante, es decir, con MRU. Es decir, con MRU. Entonces, la otra posibilidad, si la fuerza resultante es nula, es que el cuerpo se mueva con MRU, con velocidad constante. Entonces, ahí ya va una pregunta de verdadero y falso que yo te tengo que hacer para que lo tengas claro y recuerdes lo que hemos hecho el día de hoy. Pregunta de verdadero o falso. Si un cuerpo está en reposo, entonces la fuerza resultante es nula. ¿Verdadero o falso? Coméntame, por favor, ¿verdadero o falso? Dicen verdadero, verdadero, verdadero. Ya está. Efectivamente, chicos, si te dicen por ahí el cuerpo está en reposo, la fuerza resultante es nula, verdadero. ¿Listo? Ahora, todo lo contrario. Si la fuerza resultante es nula, entonces, mira, si la fuerza resultante es nula, entonces el cuerpo está en reposo. Si la fuerza resultante es nula, el cuerpo está en reposo. Y ahora dice, no necesariamente,
Karina dice falso. Alison dice falso. Efectivamente, chicos. Si la fuerza resultante es nula, no necesariamente puedo asegurar que el cuerpo esté en reposo o con MRU. No lo puedo asegurar. Hay dos posibilidades. Profesor, ¿y de quién depende que se genere uno u otro caso? Bueno, va a depender de otro dato del problema, ¿no? Tal vez de la gráfica que te dan, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Segunda ley de Newton, principio de masas. Si la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan en un sistema no es nula, este adquirirá una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. Entonces me está diciendo que la segunda ley de Newton se genera cuando la fuerza resultante es diferente de nula. ¿Listo? Y el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección que la fuerza aplicada. ¿Listo? Entonces, se va a cumplir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración. Pero a mayor masa, menor aceleración, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Si el cuerpo es más grande, tiene más masa, entonces la aceleración no será la misma. No será la misma que para un cuerpo pequeño. Que era un cuerpo pequeñito, ¿no? Ahí está. Mira, esta es la forma correcta de escribir la segunda ley de Newton. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. Es la forma correcta, adecuada. Pero nosotros estamos acostumbrados a usar esta fórmula. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por la aceleración. La fórmula clásica. Bueno, la fórmula clásica. Esta es la segunda ley de Newton. Unidades, no te olvides por favor, masa kilogramos, aceleración metros por segundos al cuadrado. Generándose así el famoso Newton, pues, ¿no? Newton, que se representa con una N mayúscula. Entonces, la segunda ley N. Vamos con la tercera. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? ¿Alguna consulta? Profesor, por si acaso no puede poner una diapositiva antes de la fuerza de Newton, la primera ley. ¿No? Una antes. Sí, profesor, gracias. Tenemos la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y vamos a analizar justo esa ecuación. Bueno, ¿qué pasaría si la masa es constante? ¿No? La masa no cambia. Si nosotros aplicamos una fuerza F, se genera una aceleración A. Pero si la masa no cambia y nosotros duplicamos la fuerza, ¿qué va a pasar con la aceleración? También se duplica, ya que cuando la masa es constante, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si la fuerza se duplica, la aceleración también. Si la fuerza se triplica, la aceleración también. Pero siempre y cuando la masa sea constante, ¿eh? Siempre y cuando mantengamos la misma masa. Listo. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si la fuerza es constante ahora? Ya no la masa, sino la fuerza. Si la fuerza se mantiene constante, ¿no? A una masa m se genera una aceleración. Pero ahora duplicamos la masa. Profe, si la fuerza se mantiene constante y tú duplicas la masa, no es lo mismo que empujar a un cuerpo que tiene la mitad de la masa, ¿no? Un cuerpo más pequeño, más fácil de mover. Un cuerpo más grande, más complicado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ya no tendrá la misma aceleración, sino se reduce a la mitad de la aceleración. Ah, profe, entonces si yo duplico la masa, la aceleración se reduce a la mitad. Y si yo triplico la masa, la aceleración se reduce a la tercera parte. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta de la relación que existe entre la masa y la aceleración, ¿no? Siempre y cuando mantengamos la tercera cantidad de manera constante, ¿no?
Tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción, principio de acción y reacción. ¿Listo? Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero, de igual magnitud y de dirección opuesta. Y de dirección opuesta. Por ejemplo, acá tenemos dos cuerpos, A y B, la mesa y el libro. ¿Listo? La mesa y el libro. Vamos a ver cómo están interactuando estos dos. Acá hay una fuerza de reacción normal entre A y B, normal de A y B, hacia arriba. También habrá una fuerza normal entre B sobre A. ¿No? Básicamente lo que estamos notando aquí es lo siguiente. La fuerza verde que va hacia abajo es la fuerza generada por el libro sobre la mesa. Fuerza generada por el libro sobre la mesa. ¿Y qué hace la mesa? Reacciona, pues, ¿no? Reacciona y genera una fuerza sobre el libro. La mesa genera una fuerza sobre el libro, donde se va a cumplir que estas dos fuerzas son llamadas fuerzas de acción y reacción, ¿no? Ahí está. Donde sus valores son iguales, los dos son iguales en valor numéricamente. Si uno vale 50, el otro vale 50 newton. Si uno vale 60 newton, el otro vale 60 newton. Pero lo interesante es que sus direcciones son opuestas. Si uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Si uno va a la derecha, el otro va hacia la izquierda. Siempre direcciones opuestas. Y sumamente importante, las fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos. Una de ellas actúa sobre la mesa y la otra actúa sobre el libro. Esto no te olvides. Otro ejemplo de fuerza de acción y reacción. Cuando nosotros pateamos una pelota, ¿no? El pie genera una fuerza sobre la pelota. Esa es la fuerza de A sobre B, del pie sobre la pelota. ¿Listo? Y debido al contacto entre la pelota y el pie, la pelota genera una fuerza en dirección opuesta a la fuerza inicial. Esa es la fuerza generada por la pelota sobre el pie. La pelota sobre el pie. ¿Listo? Y aunque tú no lo creas, estas dos fuerzas aplicadas deben tener el mismo valor. Deben tener el mismo valor, obligatoriamente. ¿Listo? Si yo pateo con mayor intensidad, mayor fuerza a la pelota, pues sentiré esa fuerza en mi pie. Sentiré esa fuerza en mi pie. Por eso siempre se procura tener unos buenos calzados. ¿Para qué? Para que no te duela al final, ¿no? Para que no tengas dolor en el pie, ya que el zapato o la zapatilla o los chipunes te protejan, ¿no? Te vayan a proteger. Listo. Observaciones. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Es decir, si yo no aplico fuerza, no habrá aceleración. Ahora, si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Right. La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo observable. No existen fuerzas aisladas en el universo observable. Siempre debe haber una fuerza de acción y su fuerza de reacción. ¿Listo? Entonces, en base a eso yo podría decir, no, profe, entonces si considero o analizo las fuerzas en el universo, las fuerzas en el universo serán una cantidad par o una cantidad impar. ¿Tú qué crees? Si me dicen por acá que no existen fuerzas aisladas en el universo observable, la cantidad de fuerzas que hay en el universo será una cantidad par o impar. Es una cantidad parcial. Pero te das cuenta que yo no conozco cuáles son esas fuerzas del universo, no conozco todas, pero mediante esta ley de la gravitación, me disculpo, mediante esta ley de acción y reacción, yo ya tengo una idea de cómo es el comportamiento del universo.
y debe ser una cantidad par de fuerzas. De esa manera se generan algunas interpretaciones a nivel del universo, ¿no? Que es muy interesante también. Y que la fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Efectivamente, ya lo hemos mencionado. 4. Un observador u objeto en reposo o con EBRU se llama sistema de referencia inercial y son aplicables las leyes de Newton. Creo que eso también lo hemos mencionado en los conceptos de cinemática, ¿no? Hablamos de sistema de referencia inercial también. En todo sistema de referencia inercial se cumplen estas leyes. Se cumplen estas leyes. No hay complicaciones ahí. 5. Si el observador u objeto tiene aceleración, se llama sistema de referencia no inercial. Y no son válidas las leyes efectivas. Cuando ya tenemos un sistema de referencia no inercial, es decir, nuestro sistema se empieza a mover con aceleración, con aceleración. Entonces ya no se cumplen estas leyes, cumplirán otras, un poco más elaboradas, obvio. Listo. Coméntame por favor acerca de las tres leyes de Newton, qué concepto tienes, alguna consulta, coméntame por favor. ¿Alguna consulta de las tres primeras leyes de Newton, chicos? A ver, coméntame por favor. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a empezar a analizar algunas fuerzas dentro del tema de dinámica. Recordemos que dentro de dinámica nosotros vamos a estudiar fuerzas, ¿no? Estudiamos fuerzas que generan movimiento. Y una de ellas que está involucrada con el movimiento del cuerpo viene a ser la fuerza de rozamiento o fricción. ¿Listo? ¿Qué es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción? Fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento, es decir, posible movimiento, de un cuerpo respecto a otro cuando están en contacto. Actúa tangencialmente en cada una de las superficies que están en contacto. Actúa de manera tangencial, ¿no? Lo podemos observar nosotros cuando nos sobamos las manos, se genera un poco de fricción. Cuando sobamos las manos, se genera un poco de fricción. Cuando caminamos, también está presente por ahí. Cuando, cuando hay movimiento de las máquinas, el giro de las llantas, en todo momento existe fricción. Se podría decir que la fricción es algo que está en todos lados, en todo momento. Ahora, también cabe recalcar que no existe nada liso, ¿no? El concepto de liso o sin fricción no existe. No, no existe. ¿No? Debemos tener en cuenta eso. Ahora, como habíamos dicho también, no existe ninguna fuerza aislada, entonces acá también se cumple eso, ¿no? Si hay una fuerza de fricción sobre la mano derecha, habrá una fuerza de fricción sobre la mano izquierda, ¿no?
Jamás vamos a encontrar una fuerza aislada, como lo vemos por acá. Listo. Ley de la fricción. La magnitud de la fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Tenemos aquí que la magnitud de la fuerza de fricción se compone de dos valores, del coeficiente de fricción y de la magnitud de la fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal lo encontramos a través del diagrama de cuerpo libre y podemos obtener el valor a partir del análisis con el peso normalmente, con la interacción con la superficie también. Y el coeficiente de fricción va a depender en qué situación estemos. Si estamos en reposo, tendremos que usar el coeficiente de rozamiento estático. Y si estamos en movimiento, el coeficiente de rozamiento cinético. Una forma de graficar la fuerza de fricción es a través del diagrama de cuerpo libre. Y dentro del diagrama podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos una persona que está empujando una caja mediante una fuerza F. Una fuerza F. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, entre las fuerzas más importantes que a mí me importa es la reacción normal. Y la reacción normal, como su nombre lo dice, es normal, perpendicular a la superficie. Entonces, está dirigida hacia arriba. De manera perpendicular a la reacción normal se encuentra la fuerza de fricción. Cabe recalcar que la fuerza de fricción siempre debe estar opuesta a la fuerza aplicada, ¿no? Oponiéndose a esa fuerza, oponiéndose al movimiento o al posible movimiento. Por eso la fuerza de fricción está dirigida hacia la izquierda y la fuerza F a la derecha, ¿no? En este caso no habría movimiento si es que consideramos que la fuerza F es menor que la fuerza de fricción, ¿no? Hay un límite en realidad, ¿no?, para la fuerza de fricción estática, a la cual llamamos fuerza de fricción estática máxima. Cuando el cuerpo está sometido a una fuerza estática máxima, el cuerpo no se va a mover. Y si nosotros aplicamos fuerzas menores a esa fuerza estática máxima, tampoco. ¿Listo? Tampoco. El cuerpo empezará a moverse a partir de superar esa fuerza estática máxima. Por ejemplo, imaginemos que la fuerza estática máxima fuera 50. Imaginemos, ¿ya? Imaginemos. Entonces, si yo aplico una fuerza menor que 50, no se mueve el cuerpo. Si yo aplico una fuerza de 40, 30, 20, 10, 5, no se mueve el cuerpo. Si aplico una fuerza igual a 50 mismo, es decir, la fuerza estática máxima es 50 y yo aplico una fuerza de 50. ¿El cuerpo se moverá? ¿El cuerpo se moverá? ¿Tú qué crees? No se va a mover. ¿Listo? Pero algo muy curioso, si yo aplico una fuerza igual a 50, que es igual a la fuerza de fricción estática máxima, el cuerpo no se mueve, pero podemos decir que el cuerpo está a punto de moverse, está en movimiento inminente, ¿cierto? Prácticamente ya se va a mover. No se mueve, pero ya se va a mover. Ya estamos al límite, prácticamente. Ahora, si yo aplico una fuerza mayor a 50, obligatoriamente se debe mover el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo aplico una fuerza mayor, se va a mover el cuerpo. Entonces, mientras el cuerpo no se mueva, se llamará fuerza de fricción estática. Y si el cuerpo se mueve, la fuerza de fricción se llamará cinética. Y sus valores obviamente son distintos, ¿no? No son iguales, no es el mismo, chicos. Cuando es cinética, su valor es menor. Y cuando es estática, su valor es mayor. Por eso evita el movimiento. ¿Correcto? Tener en cuenta eso, por favor. Observaciones. Cuando se intenta mover el bloque, la fricción estática es menor o igual que la fuerza de fricción estática máxima. Cuando el bloque está por moverse, se verifica la igualdad, pues, ¿no? Y cuando el bloque ya está en movimiento, se va a cumplir que la fuerza de fricción cinética es igual a mu cinético por la normal, ¿no? Mu cinético, otro coeficiente.
otro coeficiente. El coeficiente de fricción depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Es decir, depende del tipo de material en contacto, ¿no? No es lo mismo un coeficiente para el contacto entre mayólicas o para el contacto entre concreto, pues, concreto. No es lo mismo. Por lo común, por lo común, ¿no? Lo normal es que el coeficiente de rozamiento tenga un valor entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Donde el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿No? Por lo común, ¿no? Lo que se conoce en su gran mayoría. ¿Listo? Aunque hay casos que obviamente salen de esto común. ¿Listo? Ahora vamos, a ver, antes de pasar a la siguiente fuerza, que es la fuerza elástica, ¿algún comentario, alguna consulta sobre la fuerza de fricción? Tenemos. Fuerza elástica. Influencia capaz de deformar un objeto material. Estado inicial de un resorte. La fuerza elástica, chicos, se genera cuando nosotros deformamos un cuerpo elástico. Normalmente todos los cuerpos tienen propiedad elástica, obviamente algunos más que otros. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que al tratar de deformar un cuerpo, este puede regresar a su estado original. Ahora, los cuerpos más usados por nosotros vienen a ser los resortes, ¿no? Los resortes. Por eso en la pantalla ves tú un resorte y tenemos el estado inicial de ese resorte. El estado inicial del resorte. Entonces tenemos ahí la mano que está jalando el resorte, está tratando de deformarlo. Al inicio no existe deformación, obviamente, pero al transcurrir el tiempo, imagino, y al aplicarse una fuerza diferente de cero, esto va a generar una deformación. Ahí tenemos un resorte deformado. Ahí está. Deformación del resorte. Y al haber una deformación, habrá un valor X, una longitud X llamado deformación X, o elongación también es llamado elongación. Ahora, esa deformación puede ser por estiramiento o por compresión, ¿no? Ahora, debido a esa deformación generada por la fuerza F externa, se va a generar la fuerza elástica. Y una manera más fácil o sencilla de graficar esta fuerza elástica es a través de esta pregunta. El resorte, ¿hacia dónde se ha deformado? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? En este caso nosotros notamos que la deformación es a la derecha. Como la deformación es a la derecha, la fuerza elástica será hacia la izquierda. Será hacia la izquierda. La deformación, chicos, siempre debe ir en contra. Siempre debe ir en contra de la deformación. La fuerza elástica siempre debe ir en contra de la deformación. Si la deformación es a la derecha, la fuerza elástica es hacia la izquierda. Si la deformación es a la izquierda, la fuerza elástica es a la derecha. ¿Correcto? Eso siempre se va a cumplir. ¿Y cómo se calcula el valor de esta fuerza elástica? Mediante la ley de Hooke, nosotros vamos a considerar que la fuerza elástica es igual a K por X. Constante elástica del material, constante rigidez también es llamada, multiplicado por la deformación del resorte. Deformación longitudinal, obviamente. Entonces, de esa manera tenemos aquí la fuerza elástica. También conocido como fuerza recuperadora, chicos.
También conocido como fuerza recuperadora. Tenerlo en cuenta, por favor. Anótalo por ahí. Fuerza recuperadora. Observaciones. De acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica debe ser en contra de la fuerza externa. Efectivamente. Esto también es como fuerza de acción y reacción, ¿no? Y es opuesta a la fuerza deformadora, ¿no? La recuperadora es opuesta a la fuerza deformadora, que es la fuerza E. Y se expresa por menos K por X, ¿no? Ya, es la famosa ley de Hooke. El signo negativo significa la oposición a la deformación. Dos, la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación sería la siguiente. Fuerza elástica y deformación. Mira cómo varían estas. A mayor deformación, mayor será la fuerza elástica. Al inicio, cuando no hay deformación, no habrá fuerza elástica, pero mientras se genere esa deformación X, se generará una fuerza elástica K por X. K por X. Esto. La variación va a ser lineal, obviamente que de manera real la gráfica completa no es la siguiente, ¿no? Esta ley de Hooke solamente se cumple para ciertos valores. Luego de este valor X, un valor superior, llega un límite y en ese límite ya no se genera esta ley, ya no se cumple esta ley. La gráfica que se genera ya no será una recta, sino ya un tipo de curvatura por ahí. ¿Listo? Entonces, la ley de Hooke solamente será cuando hay una proporción, ¿no? Hay una relación directa entre la fuerza y la deformación, ¿no? Solamente en ese tramo. Se podría decir que esta no es una gráfica completa del proceso de deformación, ¿no? Pero es lo más aproximado. Luego de ver un poco de las fuerzas que van a actuar en el tema de dinámica, vamos a pasar a la aplicación de las leyes de Newton al movimiento circular. Aplicación de las leyes de Newton al movimiento circular, conocida también como dinámica circular. Y vamos a recordar un poco el concepto de fuerza centrípeta, lo cual hemos visto nosotros la clase anterior, ¿cierto? Que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante dirigida hacia el centro de una trayectoria curva. Es una fuerza resultante dirigida hacia el centro de la trayectoria curva o circunferencia. Gráficamente, lo que vimos en la clase pasada es lo siguiente, ¿no? Había una aceleración hacia el centro, llamada aceleración centrípeta. Entonces, como nosotros recordamos, las leyes de Newton, para ser más exacto, la segunda, cuando existe una aceleración, obligatoriamente debe haber una fuerza que lo generó. Pero si hay aceleración centrípeta, debe haber una fuerza centrípeta, obligatoriamente, van de la mano, ¿correcto? Y aplicando la segunda ley de Newton, se va a cumplir que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Donde la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r, o tal vez omega al cuadrado por r. ¿Te das cuenta? Aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r, o tal vez omega al cuadrado por r. Solamente para recordar. De tal manera que la fuerza centrípeta lo puedo representar como masa por velocidad al cuadrado sobre r o masa por velocidad angular al cuadrado por r. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras de aplicar esta segunda ley de Newton para la fuerza centrípeta. Para la fuerza centrípeta. Observaciones. La fuerza opuesta a la fuerza centrípeta se le llama fuerza centrífuga. En la mecánica clásica se considera una fuerza ficticia o aparente que tiende a alejar a los objetos del centro de rotación. Efectivamente, chicos. Me imagino que lo han experimentado alguna vez. Ya, no, fuerza centrífuga. ¿Dónde se encuentra la fuerza centrífuga en acción? A ver, ¿dónde se encontraría? ¿Dónde podrías encontrar una fuerza centrífuga? A ver. Porque según la mecánica es ficticia.
Entonces, a ver, ¿cómo algo ficticio podemos notarlo según la mecánica? Por ejemplo, en las lavadoras, ¿no? En las lavadoras hay un proceso llamado centrifugado. Y me imagino que habrás notado que en el proceso de centrifugado, la ropa, ¿dónde está? ¿Dónde se queda? Se queda en las paredes del tambor, ¿no? En las paredes de la lavadora. Claro, porque la fuerza centrífuga genera que los cuerpos se alejen, se alejen del centro de la curvatura, del centro de rotación. ¿Correcto? Ahí está. Esa fuerza centrífuga es una fuerza opuesta a la fuerza centrípeta. Pero es una fuerza ficticia. ¿Eso qué significa, profesor? Que tú no lo tienes que graficar a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre. No es necesario, chicos. No es necesario. ¿Correcto? No es necesario. Ahora hablaremos de la fuerza tangencial, que también hemos visto en la clase pasada, ¿no? Es una fuerza resultante paralela a la velocidad tangencial. Es paralela a la velocidad tangencial. Puede estar a favor o puede estar en contra. Si está a favor, acelerado. Si está en contra, desacelerado. Ahí está. Fuerza centrípeta y fuerza tangencial. Ya está. Ahora, asumamos algo. Si la fuerza centrípeta aparece cuando hay aceleración centrípeta, o viceversa, ¿no? Cuando hay aceleración centrípeta, aparece una fuerza centrípeta. ¿Te das cuenta de la relación que hay entre esta fuerza y la aceleración, ¿no? Según, según la segunda ley de Newton, para generar una aceleración debe haber una fuerza. Entonces, si hay una fuerza tangencial, obligatoriamente, ¿qué cosa hay? Obligatoriamente hay una aceleración tangencial. Pues si yo aplico la segunda ley de Newton para el eje tangencial, diré que la fuerza tangencial es igual a masa por la aceleración tangencial. La fuerza tangencial es igual a masa por la aceleración tangencial. ¿Listo? Donde la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio de giro. Aceleración angular por el radio de giro. ¿Listo? Y eso me quedaría que la fuerza tangencial es igual a masa, aceleración angular por el radio de giro. Masa, aceleración angular por el radio de giro. Esta fórmula es poco usada, chicos. Las fórmulas comunes son las fórmulas que hemos visto respecto a la aceleración, de la fuerza centrípeta, es la fórmula más usada, pero tener en cuenta esta fórmula, ¿ya? En cuenta algo. En cuenta. ¿Listo? ¿Alguna consulta acerca de la fuerza tangencial y fuerza centrípeta, chicos? ¿Alguna consulta? A ver, coméntame, por favor. Alfa no es un ángulo, por si acaso. Ángulo es aceleración angular y las unidades de la aceleración angular es radianes por segundos al cuadrado. ¿Listo, Nicole? No necesariamente, eh, no es un ángulo, mejor dicho, no es un ángulo. Es una aceleración angular que sus unidades es radianes por segundos al cuadrado. Radianes por segundos al cuadrado. Ahora, algunos piensan porque las unidades sean radianes por segundos al cuadrado, tu valor tiene que ser pi tercios, 2 pi, pi cuartos. No es así, ¿ah? Por ejemplo, la aceleración angular puede ser 5, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 4. Solamente que sus unidades son radianes por segundos al cuadrado. ¿Listo? Recuerda que el pi es un número. ¿Sí? ¿No? Cuando yo digo pi tercios, lo que estoy diciendo es 3,14 entre 3. Cuando yo digo 2pi, estoy diciendo 2 por 3,14. ¿Correcto, chicos? ¿Listo? ¿Está bien, Nicole? Las unidades sí deben ser en radianes por segundos al cuadrado.
Pero el valor no necesariamente debe tener el pi. No necesariamente. No te vayas a complicar la vida ahí. ¿No? Lo que nos sale, ¿no? El dato que nos sale. Ahora, algo muy importante. Ya hemos encontrado la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Una vez conociendo esos dos, puedo calcular la fuerza resultante, la fuerza total, porque ya tengo las dos componentes, la tangencial y la radial, ¿no? Entonces, con esas dos, yo puedo calcular la total. Entonces, para poder calcular la fuerza total o la fuerza resultante, voy a aplicar la suma vectorial. No significa que si la fuerza centrípeta vale 5 y la fuerza tangencial vale 4, entonces la fuerza resultante vale 9. No es así. Una suma vectorial viene a ser una resultante, ¿no? La resultante de esas dos. ¿Listo? ¿Y cómo se encuentra el valor? El valor se encuentra mediante Pitágoras, ya no te olvides. Ahí tal vez no se ha puesto, pero el valor total, el valor de la fuerza resultante se encuentra mediante el teorema de Pitágoras, ¿ya? Significa que si la centrípeta vale 3 y la tangencial vale 4, listo, la total, la resultante vale 5, claramente, por Pitágoras. Ahora, al igual que se hizo la semana pasada, se analizó el MCU y ver cómo actuaba o qué se generaba para las aceleraciones en ese momento. Para el MCU, acá hagamos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera un MCU? Si es un MCU, la fuerza tangencial, ¿cuánto debe ser? Debe ser cero. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que un MCU, la aceleración angular es cero, y la aceleración angular es parte de la fuerza tangencial. La fuerza tangencial es igual a masa por la aceleración angular por el radio de giro. Por lo tanto, esta fuerza tangencial vale cero. Entonces, podemos decir que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo en ese momento es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta sería nuestra fuerza resultante, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, acá lo colocaron. No lo mencionaron arriba, pero sí acá en la parte de abajo. En general, se va a cumplir que la fuerza resultante es igual a raíz cuadrada del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado. Lo poco probable, pocas veces viene o te piden la fuerza resultante. Normalmente, como te mencioné, analizan la fuerza centrípeta, ¿ya? Normalmente analizan la fuerza centrípeta. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta el momento? Para pasar a, si no, a los problemas. Coméntame, por favor. Habla ahora o calla para siempre. Ejercicio, semana. ¿Se puede ver los problemas, chicos? Sí, profesor.
Problema número 1. Dice, dos bloques de masa, 30 kilogramos y 50 kilogramos, se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal, como se muestra en la figura. Si se aplica una fuerza horizontal F de 80 newtons sobre el bloque más pequeño, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Desprecie la fricción. Superficializa entonces. A ver. Si no hay rozamiento, no hay fricción, entonces es posible el movimiento. Pues no hay nadie que se impida. Entonces, sobre el bloque de masa M minúscula de 30 kilogramos se aplica una fuerza. Entonces, lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero el bloque pequeño sería el peso dirigido hacia abajo, mg. Pero el bloque más grande también sería mg, mayúscula obviamente. Cada uno de ellos vale 300 y 500, debido a los valores que tenemos. La reacción normal 1, la reacción normal 2. Y ahora también podemos hacer el diagrama de cuerpo libre separando los cuerpos, graficando las reacciones, ¿no? Hay un R, que es la reacción que actúa sobre el bloque más grande y que va a la derecha, y hay una reacción que va hacia la izquierda sobre el bloque más pequeño. ¿No? Tener en cuenta eso, ¿no? Al final podemos decir que todo el sistema se está moviendo con una aceleración, lo que sería la misma aceleración con la que se mueve el bloque pequeño y el bloque más grande. Entonces podemos decir que la fuerza neta sobre el sistema de dos bloques es, la fuerza neta sobre el sistema de dos bloques es, según la segunda ley de Newton, la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la suma de masa, entre la masa total, pues, ¿no? Fuerza total entre masa total. Ahora, tendríamos lo siguiente. La fuerza total es 80. La fuerza total es 80. Y esto es igual ¿a quién? A la suma de masas. ¿Quién es la suma de masas? 30 más 50, ¿no? Masa del pequeño más masa del grande. Generándose así que la aceleración vale 1. La aceleración vale 1. Sobre el bloque de masa M, M mayúscula, la fuerza neta es R. Ahora analicemos solamente al bloque M mayúscula. Entonces nos vamos a dar cuenta que sobre el bloque M mayúscula, la única fuerza que generaría el movimiento es R. Mg y la normal 2 se anula. Entonces la única que genera el movimiento o esa aceleración es R. Por lo tanto, podemos decir que esa fuerza R que genera la aceleración cumple con la segunda ley de Newton. Entonces, R, que es la reacción, es igual a la masa M mayúscula por la aceleración del cuerpo. ¿Cuánto es la masa de M mayúscula? Bueno, es 50, han colocado 5, pero es 50, chicos, ¿no? Está bien, ¿no? 50 multiplicado por la aceleración que vale 1, ¿no? Y eso me daría un valor de 50 newtons. Entonces, la reacción entre los dos cuerpos es 50 newtons, chicos. Mira, ¿cómo te das cuenta? Mira, ¿cómo te das cuenta cómo actúa la fuerza aplicada de manera externa? El de 80 newton, cuando tú lo aplicas, al final solamente llega a 50 al cuerpo más grande. ¿Te das cuenta, no? Se puede decir que la fuerza se está transmitiendo de alguna manera, ¿no? Debido al contacto. Pues, yo aplico 80, pero todos esos 80 no llegan al bloque más grande. Solamente llega 50. Solamente llega 50. ¿Te das cuenta? Ahí está. Problema número 1, la respuesta y clave sería la A. ¿Listo? Si tienes una consulta, siempre hazla, no te preocupes. Tienes el chat para hacer tus consultas. Problema número 2, problema de poleas, ¿no? Clásico de clásico, poleas. Dice, dos poleas de masa de 12 kilogramos y de 13 kilogramos están unidos por una cuerda que pasan por una polea ideal. Ah, no, dos bloques de masa 12 y 13 pasan por una polea, como muestra en la figura. Si los bloques se liberan del reposo, es decir, se sueltan, se liberan, determine la distancia que recorre el bloque de masa M minúscula en un segundo.
Ahora, cabe recalcar algo, ¿no? Si el bloque M minúscula se mueve 2 metros, el bloque, disculpa, si el bloque M1 se mueve 2 metros, el bloque M2 también se moverá 2 metros, ¿no? ¿Cierto? Ya que están unidos por la misma cuerda, ya que están unidos por la misma cuerda. Tienes que tener en cuenta eso, no te vayan a marear solamente porque te piden sobre el bloque M1. Profesor, pero me piden para un segundo. Entonces me dice que el tiempo transcurrido es un segundo. Entonces, para poder encontrar esa distancia recorrida o la altura o la distancia, necesito conocer la aceleración obligatoriamente. Vamos a conocer la aceleración. Y para eso hago un diagrama de cuerpo libre. Grafico el peso para el bloque 1, el peso para el bloque 2 y sus respectivas tensiones. Y como la cuerda es la misma, no se ha cortado, sigue siendo la misma cuerda, se considera, chicos, que es la misma tensión. Si la cuerda es la misma, será la misma fuerza de tensión, ¿correcto? Ahora, analizando un poco el valor del peso o la masa de cada bloque, nos damos cuenta que el bloque M2 tiene mayor masa o mayor peso que el bloque M1. Entonces, por lógica y por criterio, esto M2 va a empezar a descender y a jalar al bloque M1. O si el bloque M2 desciende, el bloque M1 sube. Si el bloque M2 desciende con una aceleración de A, el bloque M1 asciende con una aceleración de A. Esto, ambos al inicio tendrán una velocidad igual a cero, ya que se están liberando del reposo. ¿Listo? Es como si lo estuviera agarrando y lo suelto, ¿no? Y lo suelto. Ya está. Analicemos el bloque M1. Del bloque M1 podemos decir lo siguiente: fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Profesor, ¿y la fuerza resultante cómo se obtiene? La fuerza resultante se obtiene sumando o restando fuerzas. Siempre debes sumar las fuerzas que van en la misma dirección que la aceleración. Si la aceleración para M1 va hacia arriba, entonces yo sumo todas las fuerzas que van hacia arriba, que sería la tensión. Y voy a restar todas las que van en contra, hacia abajo. Menos M1G. Esto es el peso del bloque. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Masa M1 por la aceleración. ¿Está? Y lo mismo hacemos para el bloque M2. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra. ¿Quién va a favor? ¿Quién va a favor? El peso del bloque. ¿Quién va en contra? La tensión en esta oportunidad. Entonces sería M2 por G menos la tensión es igual a M2 por A. M2 por A. Entonces, teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2, sumamos esas dos ecuaciones y al sumar me doy cuenta que las tensiones se van a ir. ¿Y qué me va a quedar? Menos M1 por G más M2 por G. Igual a M1 por A más M2 por A. ¿Listo? De aquí yo puedo despejar la aceleración. Al despejar la aceleración, mira lo que me queda. M2 menos M1 por G entre M1 más M. Operando me quedaría 13 menos 12 por la gravedad que es 10 entre 13 más 12. Y todo esto me quedaría 2 quintos, ¿no? 2 quintos. La aceleración es 2 quintos metros por segundo al cuadrado. ¿Esto me piden? No, no me piden la aceleración. ¿Pero es necesario calcular la aceleración para encontrar lo que me piden, que es la distancia? Sí. Pero ahora ya no se trabaja con dinámica, sino con cinemática. Aplicando cinemática para el bloque 1, tendremos lo siguiente. Esta distancia recorrida por el bloque no es de caída libre, no es de un movimiento vertical de caída libre, ya que para que se genere movimiento vertical de caída libre, la aceleración debe ser 10, igual a la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Como acá es 2 entre 5, entonces es distinto. Pero las fórmulas que se pueden aplicar son las del MRV, ¿listo? Porque sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 1/2 por 2 quintos por el tiempo, que es 1 al cuadrado. Igual a 0,2 metros. 0,2 metros, que viene a ser 20 centímetros.
Problema número uno. Problema número uno, la clave es la C. Kiara me hace una pregunta. Profe, por más que los bloques sean diferentes pesos, la tensión es igual para ambos bloques, ¿verdad? Sí, es la misma tensión porque se trata de la misma cuerda. Recordar que la tensión es una fuerza interna. Esto es decir, no importa dónde yo analice de la cuerda, analizo al inicio de la cuerda, al final o en la parte central de la cuerda, la tensión es la misma, ¿no? La fuerza de tensión es una fuerza interna que hay. Siempre y cuando sea la misma cuerda, ¿no? Te das cuenta que la cuerda comienza en uno y termina en dos. Simplemente está estirándose la cuerda. Cuando la cuerda ya está amarrada o está cortada, ahí sí ya no puedo asegurar que sea el mismo valor. Pero mientras que sea la misma cuerdita, obligatoriamente la fuerza de tensión es la misma. ¿Correcto, Kiara? Indiferente al peso de los bloques, ¿no? Indiferente al peso de los bloques. Listo. Ya, no hay problema. ¿Alguna consulta más adicional hasta el momento, chicos? Coméntenme, por favor. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 3. La figura muestra un bloque de masa de 2 kilogramos que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante sobre una pista horizontal. Se aplican los frenos y el camión desacelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si el bloque está a punto de deslizar hacia adelante, sobre la plataforma del camión, determina el coeficiente de fricción estática. Ya está. Hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque y diremos lo siguiente. El peso va dirigido hacia abajo, la reacción normal va dirigida hacia arriba, la fricción va dirigida hacia la izquierda. ¿Por qué la fricción va dirigida hacia la izquierda, profesor? Porque según el problema, el bloque está a punto de deslizarse hacia adelante, no hacia atrás. Si el cuerpo está a punto de deslizarse hacia adelante, entonces la fuerza que se opone a ese deslizamiento es la fuerza de fricción estática, que sería hacia atrás, en este caso hacia la izquierda. ¿Correcto? Y la aceleración, debido a que es desacelerado el movimiento, sería hacia la izquierda también, que justo coincide con la dirección de esa fuerza de fricción. Entonces decimos, la fuerza neta sobre el bloque es la fricción estática. La fuerza de fricción estática es la fuerza neta sobre el bloque. De la segunda ley de Newton podemos decir que esa fuerza de fricción estática es igual a masa por la aceleración. Es igual a masa por la aceleración. Como el bloque está por deslizar, podemos decir que esa fuerza de fricción es igual a coeficiente de rozamiento estático por la normal. Toma su máximo valor, porque está a punto de deslizarse. Por lo tanto, estas dos ecuaciones deben ser iguales, ¿no? Donde se sabe que la normal es igual a mg, porque en la vertical no hay otras fuerzas más.
Reemplazando las ecuaciones, tendríamos que la fuerza de fricción es igual a mu estático por mg. Y considerando que la aceleración vale 5, digamos que mu estático por mg es igual a ma. ¿Qué le sacas? Le sacas la m. Se van las m's y despejas el coeficiente de rozamiento estático, que es igual a aceleración entre la gravedad. Aceleración entre la gravedad, que valdría 5/10. ¿Cuánto sería nuestro coeficiente? Sería 0,5. Problema número 3, avión. Problema 3, avión 5. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, si quieran. La fuerza resultante sería la fuerza de fricción, cuando analizamos solamente el bloque. Cuando analizamos solamente el bloque sería la fuerza resultante, efectivamente. Por eso decimos que por la segunda ley de Newton, la fuerza de fricción, es decir, la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿Correcto? Listo. Ojo al problema número 4. Una fuerza vertical F es igual a 120 newton, ejercida por una grúa. A ver, una fuerza vertical F igual a 120 newton, ejercida por una grúa, desplaza verticalmente dos bloques de masa de 6 kilogramos y de 4 kilogramos, conectados por una cuerda ideal e inextensible, ¿no? Ideal e inextensible, como se muestra en la figura. Determine la tensión de la cuerda, considerando que la gravedad vale 10. A ver, me dicen que la grúa lo que hace es ejercer una fuerza F de 120 newton para poder levantarse, por decir, ¿no? Esos dos bloques, un bloque de masa de 6 kilogramos y otro de 4 kilogramos. ¿Está? Y me dicen, determine la tensión de la cuerda. ¿Listo? Lo principal, diagrama cuerpo libre. Debo hacer diagrama de cuerpo libre. Ahora, para nosotros, nuestro sistema, ¿cuál podría ser, no? El sistema que nosotros podemos considerar sería el bloque 1, el bloque 2 y también la cuerda. También la cuerda. Entonces, si ese es nuestro sistema, mira lo que haríamos. El peso del primero y el peso del segundo van hacia abajo. Las tensiones, por separado, uno va hacia arriba y uno va hacia abajo, ¿no? ¿Correcto? Recuerda que la tensión que va hacia arriba es la que jala el bloque M2 y la tensión que va hacia abajo es la que jala el bloque 1. ¿Listo? Pero para mi sistema, estas tensiones se anulan. Para mi sistema, estas tensiones se anulan. Entonces, ese par de fuerzas de tensión se anularían para nosotros, para mi sistema que estamos considerando. Ahora, la aceleración sería hacia arriba, ya que la grúa lo está jalando de manera vertical hacia arriba con una fuerza de 120 newton. De la segunda ley de Newton tendríamos que la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa. Esta fuerza resultante siempre se asume fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra. ¿Quién va a favor de la aceleración? F. ¿Quién va en contra de la aceleración?
los dos pesos. Por eso coloco menos M2 más M1 por la gravedad. Dividido entre la masa. ¿Cuánta es la masa? M1 más M2. Ahora a operar. La fuerza F vale 120 menos la suma de masas, que sería 6 más 4, multiplicado por la gravedad, que vale 10, dividido entre la suma de masas, que vale 6 más 4. Operando todo esto me saldría 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que adquiere el sistema debido a esa fuerza aplicada hacia arriba. ¿Correcto? ¿Está? Entonces ya encontré la aceleración para el sistema. Y dime, esa aceleración sería la misma que tenga el bloque 2, ¿no? ¿Cierto? Recuerda que la aceleración del sistema es la aceleración de cada bloque también. Por lo tanto, ya no analizo para todo el sistema o para todo el bloque 1, bloque 2 y cuerda, solamente analizo al bloque 2. Como yo quiero solamente la tensión, basta con analizar un solo bloque. Y aprovecho el bloque 2 porque está sometido a menos fuerza. Será menos mi análisis, se podría decir, ¿no? Entonces, sobre el bloque 2 podemos decir, hay una fuerza de gravedad hacia abajo, hay una fuerza de tensión hacia arriba. Nada más. Y obviamente su respectiva aceleración hacia arriba. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton solamente para el bloque M2, tendríamos que fuerzas que van a favor, la tensión, menos fuerza que va en contra, el peso, igual a la masa por la aceleración. Esto, entonces, la tensión que va hacia arriba es igual a M2 por el producto, bueno, por la suma de A más G, A más la aceleración. Reemplazo, la masa M2 vale 4, la aceleración vale 2 y la gravedad vale 10. Por lo tanto, la fuerza de tensión, ¿cuánto valdría? 48. 48. ¿Te das cuenta? Mira, la grúa aplica 120 newton, pero al final, con la que se está jalando al bloque M2, solamente es 48. Solamente es 48. ¿Listo? Problema número 4. La clave es la D. Problema número 4, la clave dadita. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la siguiente. Problema 5. Un bloque de masa de 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud de 60 newton que forma un ángulo θ de 37 grados sobre la horizontal, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la aceleración del bloque. Considere el coeficiente de fricción cinético igual a 0,25. Y la gravedad vale 10. Y la gravedad. Listo. Me dicen magnitud de la aceleración nada más. Profe, entonces, ¿qué debo hacer? Diagrama de cuerpo libre. Principal. Primera fuerza, el peso hacia abajo. Segunda fuerza, la reacción normal. Bueno, está la fuerza F externa y la fricción. ¿Por qué fricción? Porque hay un coeficiente de rozamiento. Ya está. Profesor, pero la fuerza F está inclinado con 37 grados. ¿Qué hacemos cuando una fuerza está inclinada? Ah, sí, profesor, debo descomponerlo. Descompongo. Descompones en dos valores, en F coseno y en F seno. Obviamente tú puedes aplicar razones trigonométricas o puedes aplicar proporciones, ya depende de ustedes. Entonces, analizamos la horizontal. En la horizontal se va a cumplir que las fuerzas que van a favor de la aceleración menos las fuerzas que van en contra es igual a masa por la aceleración. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra
es igual a masa por la aceleración. ¿Está? Esto, por lo tanto, F coseno menos mu por la normal es igual a masa por la aceleración. F conozco. Coseno también porque conozco el ángulo. Coeficiente de rozamiento mu también conozco. La normal todavía no sé. Igual a la masa, que sí, por la aceleración. La normal faltaría. ¿Listo? Por ahora. Pero esa normal puedo calcularlo de la vertical, ¿cierto? Entonces, de la vertical tendríamos fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que en la vertical no hay movimiento, no hay aceleración. Por lo tanto, al sumar yo las que van hacia arriba y restar las que van hacia abajo, el resultado debe dar cero. ¿No? ¿Listo? Entonces tendríamos que la normal más f seno de teta menos mg es igual a cero. De aquí yo despejo la normal. La normal es igual a mg menos f seno de teta. mg menos f seno de teta. ¿Está? Creo que ya conozco todo. Reemplazando los valores, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 y reemplazando el ángulo de 37 grados, tendríamos que f coseno de 37 menos mu por mg menos f seno de 37. Esto es igual a m por a. Reemplazo, mira, toda esa monstruosidad. F vale 60, coseno de 37 vale 4 quintos, menos mu que vale 0,25 o un cuarto, como dices, por F que vale, ajá, no, mg no, mg que es masa que vale 10 por la gravedad que vale 10, menos F que vale 60 por el seno de 37 que vale 3 quintos. Y esto es igual a 10 por A, ¿no? Masa por aceleración. Operando, me quedaría 10A igual a 32. Por lo tanto, A es igual a 3,2. Eso tendría una clave 5. La clave sería la 5, chicos. Problema número 5, la clave sería la B. Problema 5, la clave B. El problema número 4, Enrique. Ahí está, Enrique. El problema número 5, la clave sería la B. Esto problema clásico, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, descomponer, analizar la horizontal y analizar la vertical. Clásico de clásico, ¿no? Ya con esta aceleración te pueden pedir, ¿no? Distancia recorrida después de 1 segundo, después de 2 segundos, la velocidad final después de 3 segundos. Diferentes preguntas que pueden haber. Problema número 6, dice. Un bloque se encuentra presionado sobre la pared rugosa con una fuerza F igual a 600 newton, como muestra la figura. ¿Cuál es la masa necesaria para que el bloque ascienda verticalmente con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? Considere el coeficiente de fricción cinético entre la superficie en contacto igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Considere que la gravedad vale 10. A ver, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre es importantísimo. El peso emerge hacia abajo, la reacción normal hacia la izquierda, la fricción hacia abajo, ya que el cuerpo debe ascender. Si el cuerpo debe ascender, la fricción debe ser hacia abajo. Y la fuerza F de 600. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descomponer esa fuerza F. Una F seno y una F coseno, ¿no? Y ahora analizar cada eje. En la vertical, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que las fuerzas que van hacia arriba o a favor de la aceleración menos las fuerzas que van en contra debe ser igual a masa por la aceleración. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. F seno de 37, no, F seno de 30 menos mg
menos fricción es igual a M por F. FCN30 menos mg menos mu por la normal es igual a M por A. Ahora, en horizontal, ¿qué se va a cumplir? En horizontal se cumple que la normal es igual a F coseno de 30. La normal es igual a F coseno de 30. F coseno de 30. Por lo tanto, reemplazo esta ecuación 2 en la ecuación 1. Y tendríamos que F seno de 30 menos mg menos mu por F coseno de 30 es igual a M. Factorizando F me quedaría F seno de 30 menos mu por coseno de 30 es igual a M por suma de aceleraciones. ¿Está bien? ¿Sí, no? Y ahora a reemplazar todo. Despejo despejo la masa, porque me dicen cuál es la masa necesaria. Despejo la masa sería F por seno de 30 menos mu por coseno de 30 entre suma de aceleración más la gravedad. Sería 600 por 1/2 menos 1/2 raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 entre 5 más 10. Y al final me saldría 10 kilogramos, ¿correcto? 10 kilogramos. Problema número 6. Por de suma, aceleración más la gravedad. Observa que ahora que en la parte donde dice 2 en 1, tenemos en la parte izquierda el menos mg. Ese menos mg pasa al otro lado, como mg más mg. ¿Listo? Y pasa a sumar al ma. Ma más mg, se factoriza la masa y te quedaría A más G. ¿Correcto, Kiara? Es por el término del menos mg. Pasa para el otro lado a sumar. Listo, problema número 6, la clave la. No hay problema. Vamos con las 7. Las 7 y 8, ¿no? Globito. Dice, un globo aerostático cuya masa total es 120 kilogramos. Masa total, pues, ¿no? Todo el globo más la canastilla y todo eso. Desciende con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado hacia la superficie de la Tierra. Desciende con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado hacia la superficie de la Tierra. Asumiendo que actúa la resistencia del aire, ¿qué masa m debe retirarse para que el globo ascienda con una aceleración de la misma magnitud? Para que ascienda con la misma magnitud. A ver, este es interesante. Ahí está. Lo tenemos por aquí. Diagrama corpo libre. Te dice que está bueno, no, está descendiendo con una aceleración de 2. Desciende con una aceleración de 2. ¿Listo? Desciende con una aceleración de 2. Ahí está. Ahora, en el segundo caso, debe ascender con el mismo valor. Pero para que ocurra eso, debo quitarle un poco de masa. No sé qué masa voy a quitar. Masa M. Masa M minúscula, ¿correcto? Yes. Listo, entonces debe ascender con la misma rapidez y con la misma aceleración. Listo. Diagrama de cuerpo libre para el primer caso.
el peso del globo total sería mg, ¿no? Y la fuerza y la resistencia del aire sería hacia arriba. Recuerda que la resistencia del aire siempre va en contra del movimiento. Es parecido a una fuerza de fricción, realmente. Y para el segundo caso, el peso sería hacia abajo, m menos mg, y la fuerza de resistencia lo están considerando también hacia arriba. Espérate. Ya, sigamos, sigamos. ¿Ya? Va en la misma dirección. Entonces, la segunda ley de Newton en el ascenso, se va a cumplir ¿qué? Ah, no, en el descenso, disculpa, en el descenso se va a cumplir ¿qué? Mg menos F es igual a Ma. Mg menos F es igual a Ma. Y para el ascenso, en la segunda, tendríamos que F menos M mayúscula menos M minúscula por G es igual a M menos. Ahí sería M más M, ¿no? La suma de masas. No, M menos M, claro. La masa del cuerpo en realidad. Esto sería F menos M mayúscula menos M minúscula, que es la masa que nos quedaría por la gravedad, que es el peso, igual a la masa que nos quedaría, que es M mayúscula menos M minúscula por la aceleración. Entonces, sumando las dos ecuaciones me quedaría que M mayúscula por la gravedad menos M mayúscula menos M minúscula por la gravedad. Es decir, sumando las dos ecuaciones, el F se iría, ¿cierto? El F se iría. Y nos quedaría M mayúscula por la gravedad menos M mayúscula menos M minúscula por la gravedad igual a M mayúscula por la aceleración más M mayúscula menos M minúscula por la aceleración. ¿Listo? Ahí operando los paréntesis, mira lo que nos queda, M mayúscula por gravedad menos M mayúscula por la gravedad más M minúscula por la gravedad igual a M mayúscula por la aceleración más M mayúscula por la aceleración menos E minúscula por la aceleración. Bueno, lo distribuimos nada más. Se van a simplificar por ahí algunos términos y me quedaría mg igual a 2 veces m mayúscula por la aceleración menos m minúscula por la aceleración. ¿Listo? Factorizando el m para un lado, tendríamos que m minúscula por la suma de gravedad más la aceleración es igual a 2 veces m mayúscula por la aceleración. Como ya conozco los valores, simplemente reemplazo. Y despejo, ¿no? M minúscula es igual a 2 veces M mayúscula por la aceleración entre gravedad más la aceleración. Entonces sería 2 veces 120 por 2 entre 10 más 2. 10 más 2. Y esto es igual a 40 kilogramos. Esto es igual a 40 kilogramos. ¿No? Problema número 7. La clave sería la B. Clave sería la B. ¿Listo? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta sobre este problema?
¿Alguna consulta, chicos, o ninguna? Bien, ya. Vamos. Última pregunta. Dice, la figura muestra un rizo circular de radio de 25 metros que forma parte de la montaña rusa de un centro de diversiones. Pregunta, ¿cuál será la rapidez mínima que debe tener el coche de la montaña rusa en la parte superior del rizo para no caer de los rieles? ¿Cuál es la rapidez mínima? ¿Con qué rapidez debe moverse en la parte superior para no caer? Hacemos el diagrama de cuerpo libre, encontramos el peso mg, encontramos la reacción normal hacia abajo, ¿listo? Y nos damos cuenta que estas dos fuerzas van dirigidas al centro de la trayectoria. Por lo tanto, en la parte más alta, estas dos fuerzas van dirigidas al centro. Por lo tanto, estas dos corresponden a una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta es igual a la normal más mg, igual a masa por la aceleración centrípeta. No te olvides que la reacción normal es la fuerza que se genera entre el contacto del cuerpo, en este caso el carrito, con los rieles. Entonces nos quedaría que la normal más mg es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Como yo quiero que la rapidez sea mínima, entonces el término mínimo que está a la derecha, o bueno, ahora lo estoy despejando, que es hacia la izquierda, nos quedaría que la velocidad al cuadrado es igual a el radio por la normal entre la masa, más gravedad por radio. Como yo quiero que la velocidad sea mínima, entonces todo lo que está a la derecha también debe ser mínimo. Pero para que todo lo que está a la derecha sea mínimo, la gravedad no cambia. El radio tampoco. El único que puede cambiar es la normal. Pero si yo quiero que la velocidad sea mínima, la normal debe ser mínima. Y la normal mínima que se puede generar entre dos cuerpos viene a ser cero, ¿cierto? Porque es una reacción normal, se genera por el contacto entre estos dos. Entonces podemos decir que cuando la montaña rusa, o mejor dicho, cuando el coche en la montaña rusa está en la parte superior, prácticamente el autito, el coche, pasa las justitas sin generar un tipo de contacto o presión sobre los rieles. Y al no haber esa presión, la reacción prácticamente es nula, es cero. Por lo tanto, me quedaría que la velocidad al cuadrado simplemente es gravedad por radio. Y la gravedad vale 10, el de radio vale 25. Y me quedaría que b cuadrado es igual a 250. Por lo tanto, mi rapidez mínima, con la cual no se generaría mucho contacto con la superficie en la parte superior, sería 5 raíz de 10, que es 5 por 3,16 aproximadamente, y aprox sale 15,8 metros por segundo. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es un valor necesario que se debe tener en la montaña rusa, porque valores de velocidad menores que esta generarían que el auto de la montaña rusa caiga, pues, caiga. Con este valor mínimo, yo me aseguro de que por lo menos pase por la parte superior, sin que se caiga. Problema número 8, la respuesta sería la C. Chicos, problema 8, casita. Y con eso sería todo por el día de hoy, chicos. No te olvides, por favor, que esta semana también viene en tu examen, semana número 5 vendrá en tu examen. Profesor, ¿pudiera poner por favor el último ejercicio? No hay problema, el examen. Ahí está. No se olviden, chicos, que esta semana viene también ese examen. ¿Qué viene a ser cuándo? ¿Cuándo es el examen? ¿Este domingo? No, no. ¿O el siguiente? El siguiente, profesor. El siguiente todavía. No, ok. Siguiente, todavía tienes 2 semanitas para practicar. Revisen, les aconsejo que revisen las preguntas que han venido y las preguntas de domiciliario. Son muy importantes. Siempre se usa de referencia esas preguntas para poder plantear preguntas para el examen. ¿Listo? Tienen que analizar bien las futuras preguntas que puede haber el 12 de junio. Te va bien en el examen, al día siguiente juega Perú. Así que cierras con broche.
para ese partido. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana, con la semana número 6. Cuídense, chicos. Hasta luego. Chao.